Dios me los bendiga. Me hiciste libre en una cruz. Salvaré, día y noche adoraré. Que libre soy en ti. Es todo mi vivir. ¡Ale las cadenas! Las cadenas fueron rotas en su nombre. He sido libre, soy todo el que sea libre hoy. Libre soy. Dios me los bendiga. Amén. Vamos en esta mañana, amados hermanos, a continuar con nuestro estudio bíblico de Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, amados hermanos. Amén. Así que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, a los que ya pueden ir enlazándose a través de esta transmisión. Dios me los bendiga. Ya hemos visto, amados hermanos, en los capítulos anteriores, que sin duda va relatando cómo ese es el proceso para David en cuanto a la disciplina que está recibiendo de parte del Señor, ¿no? No sé, David, lo que haya considerado al momento que hizo esto, quizás con Betsabé, y decidió matar a Urías. Quizás David pensó que las consecuencias iban a ser soportables, ¿no? Quizás las consecuencias iban a ser superables. En otras palabras, mis hermanos, subestimó las consecuencias de su desobediencia. Dios le bendiga a mi hermana Odilia, a mi hermana Elista, a todos los que ya en esta mañana están añadiéndose. Estamos en 2 de Samuel, capítulo 20. Creo que David no imaginaba lo que iba a pasar con él y con su familia. Nadie que sabiendo que te puede pasar algo tan horrendo decide igual hacerlo y llevar las consecuencias. Aparentemente David no pensó que esto iba a ser a tal magnitud. No consideró que iba a ser, mis hermanos, tan terrible las consecuencias. Ahora que él lo está experimentando y lo está viviendo, obviamente cambia la forma en que piensa, cambia la forma en que ve esto, se aflige, se agobia, hay desesperación en su corazón, está turbado. No solamente ha muerto un hijo, hasta ahora ya han muerto 3 hijos de David. Dos en circunstancias terribles, un bebé por enfermedad, uno a manos de su propio hermano y el otro a manos de sus generales. O sea, la magnitud de la consecuencia de su pecado para David es insoportable.
Y cuando uno pudiera decir quizás, bueno, ¿no? Ya hasta aquí, ya son muchas cosas lo que le está pasando a David. Creo yo que ya es suficiente. Pero amados hermanos, la repercusión del pecado de David va a seguir trayendo consecuencias. No es que David dice, creo que ya es suficiente, ahí nomás, no. Va a seguir trayendo consecuencias. Y ahora vamos a ver algunas de estas consecuencias que van a ir pasando. Después ya de la muerte de Absalón, relatada en el capítulo 19, 20, del 18, el 19 habla acerca de David, ¿no? David sigue lamentándose la muerte de Absalón. Joab, uno de sus generales, le dice, rey, por favor, reacciona. El pueblo se te va a dividir. Tienes que tomar de una vez el mando. David lo hace así. Regresa nuevamente a Jerusalén, ¿no? A su casa. Porque había salido huyendo de ahí. En el camino había tomado algunas buenas decisiones, algunas malas decisiones. Una de las malas decisiones era que había quitado todas las posesiones a Mefiboset. Mefiboset era el hijo que le quedaba vivo a Jonathan. Y por la promesa y por la estima que le tenía Jonathan, David lo había buscado, lo había rescatado del exilio, lo había llevado al palacio, lo había sentado como uno más de sus hijos, lo había dado posesiones sobre las tierras de Saúl. Pero cuando está huyendo, David se encuentra con el mayordomo de Mefiboset, ¿no? Y este hombre con astucia le dice, oye David, Mefiboset se ha ido con Absalón, diciendo, así recuperaré mi trono. David se siente traicionado porque recuerda que él había ido a rescatar a Mefiboset del exilio, de la miseria. Entonces David se siente traicionado y le dice, ¿sabes qué? Todo lo que era de tu señor, ahora tú lo tendrás. Y sigue su camino. No le preguntó pruebas, no le preguntó a alguien más si el relato de este hombre era cierto o era verdadero. Simplemente asumió que era así. Ahora en el camino de retorno, otra vez ya a su casa, habiendo ganado la guerra, se encuentra otra vez en tierras de Mefiboset. Mefiboset sale al encuentro del rey y el rey se queda sorprendido por ver la apariencia de Mefiboset. Estaba con cabello largo y con barba muy grande. Y se dicen entre ellos, ¿no? ¿Qué ha pasado contigo? Mefiboset le dice, rey, desde que saliste a la guerra, yo no me he aseado, no me he cortado el cabello, no me he cortado la barba, como pacto hasta que tú regreses. Y el rey comienza a sospechar, ¿no? Y Mefiboset le dice, lo que te dijo mi siervo fue mentira. Nadie me avisó que estabas en camino. David ya había tomado una decisión. Había quitado toda posesión de Mefiboset y entregado a su siervo. David decide mejor que se repartan mitad y mitad. Pero Mefiboset dice no. Dale todo a él nomás. Me basta con que tú sepas la verdad. Y en el camino de regreso nuevamente a casa, iban al encuentro otros generales, otros pueblos, otras ciudades, todos tratando de adular a David. De decir, oye, yo estuve contigo en la rebelión. Yo te apoyé en la rebelión. Y algunos se enfrentaban entre ellos mismos para querer aparentar que habían ayudado más que el otro, o que su traición había sido menor que los demás.
Como ustedes saben, pues mis hermanos, no hay obediencia a medias. La obediencia a medias es desobediencia, como la traición a medias es traición. Y ahora van a cargar con las consecuencias. Hay este enfrentamiento en los de Judá con los de Israel. Están viendo quién fue peor o quién se comportó peor en medio de la rebelión. Pero en medio de ese alboroto, estamos en el capítulo 20, aconteció que había un hombre perverso llamado Seba. Este hombre era de Benjamín, el cual tocó la trompeta para convocar al pueblo y habló a las demás personas. ¿No tenemos nosotros parte en David, ni heredad en el hijo de Isaí? Cada uno a su tienda, Israel. Los llevó aparte. Obviamente, mis hermanos, no todos siempre vamos a estar de acuerdo. ¿Se acuerdan la estrategia de Salomón? De Absalón. Esperar que la gente saliera del juicio delante del rey, y aquellos que no habían sido favorecidos les decía, ¿no? Si yo fuera ese rey, yo hubiese considerado que tu causa es justa. Si yo fuera ese rey, yo hubiese dado mi veredicto a favor tuyo. Y así se congraciaba con la gente. Obviamente que los que habían ido a la guerra con Absalón no estaban con David. Seba, que lo describe aquí como un hombre perverso, aprovecha esto. Y dice el versículo 2: todos los hombres de Israel abandonaron a David y siguieron a Seba, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimento, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron ahí resguardadas hasta que murieron en viudez perpetua. Estas mujeres habían sido deshonradas por Absalón. Estas son las 10 mujeres que Absalón, delante del pueblo, había edificado, había levantado una carpa para que delante de todo el pueblo sea conocido que él estaba tomando las mujeres de su padre. Un consejo totalmente errado. ¿De quién? De este hombre que hemos visto, ¿no? Este hombre que también era consejero de David y también consejero de Absalón, que en vez de llevarlos por buenos caminos, los llevó por caminos de tropiezo. Después dijo el rey a Amasa, que es uno de los generales de David: convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días y hállate tú aquí también presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Y dijo David a Abisai, ¿no?, otro de sus generales: Seba, hijo de Bicri, nos dará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultades. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab, y los cereteos y peleteos y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir a Seba.
y también ellos, cerca de la piedra grande que estaba en Gabaón, le salió Amasa al encuentro. Y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa: ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste hirió con ella la quinta costilla, y así lo mató. ¿Qué había pasado? El rey manda a Amasa a poder convocar el pueblo y poder ir tras Seba, que estaba en rebelión. Lo que pasa, mis hermanos, es que Amasa no tenía ni la más mínima intención de poder hacer algo contra Seba. Sea que él también era partidario de Absalón, sea que él también consideraba que el rey ya no debía gobernar, sea que lo veía muy viejo a David, no lo sé. Pero era traición. Era traición. De repente Amasa pensó que David iba a seguir esperando. No pensó que David iba a enviar a su gente. Joab, que hasta aquí, mis hermanos, está considerado como el derramador de sangre de Absalón, ahora también de Amasa, quien mató también al general del ejército de la rebelión de Saúl. No, o sea, hasta aquí Joab ha sido uno de los hombres más sanguinarios de David. Ve que Amasa no ha querido, no ha tenido la intención, mas ha dejado pasar el tiempo para que Seba tome más, por decirlo así, más fuerza a su rebelión, y él va a dar muerte, a ejecutar a Amasa. Luego continúan persiguiendo a Joab, no a Seba. Mientras que allá se estaba ahí tirado en el suelo. Pero entonces la misma gente vio lo que estaba pasando. ¿Qué tuvo que hacer Joab? Apartarse del camino. En eso las tribus de Israel, Abel Bet, Maca y todo Barín, se comenzaron a juntar y sitiaron a Abel Maca y pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada, y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar las murallas. Entonces una mujer sabia, por eso la escritura siempre dice: mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la destruye. Dice, una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo: oíd, oíd, os ruego, que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿eres tú Joab? Él respondió: soy yo. Ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. Antiguamente solían decir: quien preguntare, pregunte en Abel, y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre de Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo: nunca tal cosa haga, que yo destruya la ciudad de Jehová, la cual no es así. Mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, ha levantado su mano contra el rey David. Entreguen a este hombre
y me iré y dejaré la ciudad, es lo que le dice Seba. Esta mujer convoca a todo el pueblo, aprisionan a Seba y arrojan su cabeza a Joab. Entonces Joab toca las trompetas y se retiraron de la ciudad. Y Joab se volvió a Jerusalén. ¿Qué hubiese pasado si es que esta mujer no tomaba la palabra? ¿Qué hubiese pasado si esta mujer esperaba que lo hagan los sabios, que lo hagan los principales de la ciudad, que lo hagan las autoridades, que lo haga algún sacerdote, o que lo haga, mis hermanos, alguien relevante en este pueblo? ¿Sabe qué hubiese pasado? Esa ciudad hubiese sido destruida. Igual Seba hubiese sido muerto, pero hubiese sido destruido todos los que estaban ahí con él. Dice una mujer sabia, no dice una mujer principal del pueblo, una mujer influyente del pueblo, no dice una mujer valiente del pueblo, no, dice una mujer sabia. No era una mujer temeraria, una mujer colérica, agresiva, no. Era una mujer sabia. Miren que le habla con respeto, ¿no? Que habla, mis hermanos, pudiéndole hacer ver su error a Joab. Joab, como le digo, era un hombre sanguinario. Mire que no le preguntó a Amasa, oye Amasa, ¿por qué no volviste pronto de la orden del rey? ¿Por qué te demoraste? ¿O qué es lo que piensas tú? No, él agarra, lo llama a Amasa, lo toma de la barba y le incrusta su daga. Lo mismo hizo con el general que le sobrevivía al ejército de Saúl. Espera que esté cerca al campamento y cuando ya esté retornando le da muerte. Lo mismo hace con Absalón. Lo ve colgado y le da muerte. No era un hombre que dialogara. No era un hombre que buscara primero razones. Pero esta mujer era una mujer sabia que supo poder dialogar con este hombre y hacerle entender que había otra manera de poder obtener lo que quería. Eso es necesario, mis hermanos. Quizás no puedes tener, no seas una autoridad, ¿no? Quizás no seas una persona erudita. O a veces nosotros mismos nos tomamos en poco. ¿Quién como padre o como madre se siente un poco inferior frente a sus hijos, ¿no? Que están recibiendo una formación académica superior y quizás nosotros no lo tuvimos. Que quizás vemos en ellos una inteligencia mayor a la nuestra. Que uno se siente a veces un poco inferior, ¿no? Y a veces nos callamos porque pensamos que nuestro consejo no es relevante. Pero no, mis hermanos, quizás no tengamos esa inteligencia de este tiempo, lo que la gente califica como una persona inteligente, brillante, superdotado. Pero lo que sí tenemos y mucho es la sabiduría de parte de Dios en nuestras vidas. La sabiduría, mis hermanos, que como hoy podemos ver, puede evitar derramamiento de sangre, puede evitar una catástrofe, puede evitar, amados hermanos, una desgracia.
Esta mujer no era una sacerdotisa. No era una mujer, mis hermanos, principal de la ciudad. O la esposa del principal de la ciudad. Dice, era una mujer sabia. ¿Por qué sabia? Porque mientras que de repente las demás mujeres estaban llorando, gritando, escondiéndose, esta mujer fue y habló. ¿Sabía el resultado de lo que iba a pasar? Obviamente que no. Pero prefirió hacer algo antes de no hacer nada. Y los resultados fueron muy positivos. Dejaron la ciudad, no la destruyeron. Se fueron, regresaron. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, Dios les ayude, Dios les anime a no tener en poco su condición, a no tener en poco lo que son ustedes en el Señor. No estamos hablando acá del mensaje de hoy secular, ¿no? Del empoderamiento de las mujeres, sino hablamos de la sabiduría que el Señor añade a nuestras vidas. Amén. Así Joab volvió a Jerusalén con todo el ejército. Venían con él los hijos de Joaida, los ereteos, los peleteos, y en medio de cada tribu adoraban a Dios y rendían también tributos. Vamos al capítulo 21. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Esto fue, dice, amados hermanos, con un motivo que no era conocido. No había una razón específica, pero lo que sí menciona en el texto era por causa de Saúl. Uno podría decir, pero ¿qué tiene que ver Saúl en tiempo de David? Recuerde que Saúl había sido uno de los principales dirigentes o líderes de Israel. Y los actos cometidos por él iban a traer repercusión, aun cuando ya no fuera el rey sobre Israel. David consulta a Jehová, Jehová responde, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabeonitas. Entonces el rey llamó a los gabeonitas y les habló. Y los gabeonitas no eran de los hijos de Israel, sino los del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel. Dijo pues David a los gabeonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que me bendigáis la heredad de Jehová? Los gabeonitas respondieron, no tenemos nosotros ninguna querella sobre plata ni sobre oro con Saúl, ni con su casa, ni queremos que muera ni un hombre de Israel. Y le dijo, lo que vosotros dijere, eso será. Había algo que saldar con los gabeonitas. David llama a los gabeonitas para poder resarcir lo que había sido hecho con ellos. Estos gabeonitas no tienen ni intención, dice, ni de plata, ni de oro, ni el que le entreguen a alguien a cambio, no tienen ninguna intención.
Lo que tú digas, David, eso haremos. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaba de Saúl. Y escogió de Jehová el rey, dijo: yo los daré. Y perdonó el rey de Mefiboset, hijo de Jonatán, por el juramento que había hecho su padre. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, a Ormoni y a Mefiboset, y 5 hijos de Milca, hijo de Saúl, los cuales ella había tenido con Adriel, hijo de Barzai de Malodita, y los entregó en mano de los gabonitas. Ellos así hicieron con los hijos de Saúl, y después de esto llegó los primeros días de la siega de la cebada. Había sido resarcido lo que había sido hecho con los gabonitas. Usted dirá: ¿y por qué tenía que ser así? Así sea una causa con alguien injusto, es la causa justa la cual Dios respalda. La causa justa. Tú puedes creer tener a favor algo. Yo puedo estar seguro que me merezco algo. Y quizás la otra persona también está segura que se merece lo mismo que tú. Y ambos orarán y pedirán por lo mismo. Porque ambos consideran que la causa es justa. Tú consideras que tu causa es justa, la otra persona considera que su causa es justa. Según nuestro criterio, según nuestro propio pensamiento, según nosotros. Pero no convendría decir: Señor, si tu causa es justa, entonces me favorecerás. Y si mi causa no es justa, harás como convenga. Dios apoya y respalda las causas justas. No lo que tú quieres, no lo que tú piensas que te mereces, sino las causas justas. Y aquí había una deuda que tenía que ser resarcida. Se les es resarcida así a los gabonitas. Ahora nuevamente comienza a ver la estabilidad en el pueblo de Israel. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tele de silicio y la tendió para sí sobre los peñascos, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos el agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posare sobre ella de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galad, que los habían hurtado de la plaza de Bet-San, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl y a sus hijos. E hizo llevar de allí sus huesos a Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo. Recogieron también los huesos de los ahorcados y los sepultaron, los huesos de Saúl y los de los hijos de Jonatán, en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis. Ahora el versículo 15. Y nuevamente la pregunta: ¿cuándo va a acabar la disciplina de David?
¿Cuánto va a acabar? ¿Cuánto más va a tener que pasar? Yo creo, mi hermano, mi hermana, si David hubiese imaginado todo lo que iba a pasar por su desobediencia, creo que lo hubiese pensado muchas veces. Hasta incluso quizás hubiese desistido de hacer lo que hizo. Como nuevamente es conveniente reflexionar, quizás pensó que iba a ser algo pasajero. Quizás pensó que no iba a traer muchas consecuencias. O quizás pensó que Dios es tan bueno y bondadoso que le iba a pasar por alto lo que hizo. Pero hasta ahora, mis hermanos, la situación se va agravando, se va agravando, se va agravando. Y de los tiempos de paz, bonanza, que este hombre llegó a tener, pues ahora vemos sumergido en rebeliones y en guerras. Versículo 15. Volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él. Y pelearon con los filisteos y David se cansó. Ya no era el mismo hombre, joven, temerario, aguerrido. E Isbid-Benot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, que era el hermano de Joab, llegó en la ayuda de David e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues tu lámpara de Israel. O sea, sus generales dijeron: David, tú ya no, al campo de batalla ya no irás. No vaya a ser que te hieran en batalla y se queden sin rey. Nuevamente volvieron a pelear, dice, contra los filisteos. Entonces Sibacai Usatita mató a Asaf, quien era otro de los gigantes. Quizás el más conocido es Goliat, pero no era el único gigante. Habían otros gigantes, pero que ya no fueron muertos por David. Y dice que la lanza de este gigante era como el rodillo de un telar, o sea, era aproximadamente de 2 metros a 2 metros y medio, o sea, para levantarlo nomás, mis hermanos, tenían que tener una gran fuerza. Después hubo otra guerra, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en la mano y otros 12 dedos en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonathan, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. La descendencia de los gigantes estaba llegando a su fin. Hasta aquí, mis hermanos, seguimos viendo guerra tras guerra, rebelión tras rebelión, muerte de un hijo, muerte del otro. Vamos a ver qué más acontece en la vida de David.
Capítulo 22. Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí mis lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su pueblo y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Él inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes, y tronó desde los cielos de Jehová, y el Altísimo dio voz. Envió sus saetas y dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de agua, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A la reprensión de Jehová, por el soplo del aliento de su nariz. Nuevamente continúa en el 18. Me libró de poderoso enemigo, y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró porque así se agradó. Recuerde que David, mi hermano, no representaba ni siquiera ni la más mínima amenaza para un rey como Saúl. En primer lugar, porque David no era descendiente ni de un general de Saúl, ni de un principal de los que rodeaban a Saúl. Recuerde que Saúl fue el primer rey, así que David no venía de una descendencia de un rey pasado, o era el familiar más cercano de un rey anterior. No había forma de que David representara ninguna amenaza a Saúl. Ahora mucho menos, mis hermanos, movilizar a su ejército Saúl por una persona como David. Pero a pesar de todo eso, de todo lo que aconteció con David, Dios lo respaldó. Dios lo cuidó. Dios estuvo con él. Así que mi hermano, mi hermana, es propicio, es necesario el que podamos confiar así como David. No importa la circunstancia que pueda rodearnos,
ni la situación en la cual podamos estar afrontando, ni las personas que se levanten contra usted. Nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor, aquel que nos libra, aquel que nos auxilia, aquel, como dice mis hermanos aquí, dispersa a los malvados. Amén. Así que, amados hermanos, esto es parte de un Salmos. Dice, escrito por haberle librado de la mano de sus enemigos y de la mano de Saúl. David fue teniendo, amados hermanos, enemigos tras enemigos, por lo que en algún momento David había podido lograr. Dios se agradaba de él. Dios lo había bendecido. Dios le había dado promesa. Dios había determinado sobre él que su linaje nunca sería quitado. David pecó, sí. Pidió perdón, sí. Pero las consecuencias lo iban a seguir persiguiendo. Las consecuencias iban a seguir. Nos queda todavía el capítulo 23 y 24. Esperemos culminarlo mañana y así ya empezar, mis hermanos, el 2022 con Primera de Reyes. Amén. Así que gracias, mis hermanos, a todos los que nos acompañan a través de estos estudios bíblicos. Sí, ya estamos, mis hermanos, en el libro de Segunda de Samuel. Prácticamente, mis hermanos, hasta aquí casi 9 meses que hemos venido estudiando, hemos venido, mis hermanos, aprendiendo, hemos venido, amados hermanos, recibiendo, ¿no?, esa instrucción, esta dirección de parte del Señor. Así que Dios te bendiga mucho, mi hermano, mi hermana, y acompáñame a orar en este momento para que sea el Señor ayudándonos a retener lo que hemos podido oír o escuchar y ponerlo en práctica en toda área de nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, te damos las gracias por este tiempo. Te damos las gracias, Señor, porque en todo momento tú nos guardas, nos cuidas, porque tu misericordia cada día, Señor, es manifiesto. Gracias por la palabra que hoy llega a nuestras vidas, porque esta palabra nos alienta, nos instruye, nos exhorta y sobre todo, Señor, también nos anima. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor, porque lo que he podido oír o escuchar sé que me ayudará a tomar decisiones y cada día afirmarme en obediencia y en fidelidad a ti. Bendice también a cada uno de mis hermanos y hermanas que han podido escuchar este mensaje. Sea de gran bendición para sus vidas, puedan compartirlo así también con otros. Sobre todo, Señor Dios mío, tu gracia, tu protección siempre esté con nosotros y nuestra familia. Eres tú quien nos libra de todo peligro, de todo mal, de todo accidente. Eres tú quien constantemente, Señor, estás al cuidado de tu pueblo y de tu iglesia. Bendigas también a todos aquellos que posteriormente verán este tiempo de estudio. Sea de gran bendición para ellos. Te damos las gracias, Dios bendito, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria sea al Señor, amados hermanos, amadas hermanas. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, ¿sí? Así que estamos ya entrando a los últimos capítulos de Segunda de Samuel. Dios me los bendiga, mi hermana Odilia.
a mi hermana Cintia, a mi hermano Jesús, a mi hermana Julia. Amén. Dios los bendiga. Nos estamos encontrando el día de mañana a las 5 de la mañana y nuevamente a las 8 de la noche. Amén. El día de mañana, 5 de la mañana y luego a las 8 de la noche. Tengan un bendecido día. Amén. Gloria a Dios.